Bueno, pues quizá empezar con siendo puntilloso, si soy muy puntilloso, lo presentas como liberalismo frente a nacionalismo. Me gusta más la palabra patriota y además yo creo que tiene una connotación y un significado enteramente diferente. Nos hablaba Samuel de que ama la libertad, ya nos estaba lanzando un embrujo, un falso embrujo de relacionar liberalismo con libertad. Veremos que no es ese y empezar por ahí, quizá decir que el hombre solo, sin Estado, sin fronteras, sin esa protección que deja el liberalismo inerte al hombre desasistido, no podría ser libre. El hombre es libre en una sociedad, es libre con un sistema de protección y entonces me gustaría decir eso primeramente, que liberalismo y libertad juntos a mí me chirría. El modelo no solamente económico, sino social, que a mí me interesa y es en el que creo y es la contrapartida de lo que va a defender Samuel, es que yo quiero defender al hombre, no al individuo. En el liberalismo el hombre pasa a ser un individuo, eh, bueno, pues desasistido, aislado, como un mero consumidor, se ve en la economía liberal, y el hombre para mí está anclado a la historia, está anclado a su comunidad y por lo tanto tiene una serie de obligaciones, no puede hacer lo que quiera, el hombre, el ser humano, no puede hacer lo que quiera porque tiene una serie de obligaciones y en esas obligaciones es donde se encuentra la libertad y no falsamente diciéndole al individuo que puede hacer lo que quiera, cuando luego en la práctica no lo puede desarrollar. Solamente podrá desarrollarlo en una comunidad en donde haya obligaciones y estas obligaciones también copen la defensa de ese individuo y le haga hombre. Cuando hablo de las personas de una comunidad, hablo en el caso de España, de los españoles, de lo que históricamente se recogía en el Código Civil y se decía que eran españoles los hijos de españoles, no todo quisqui que venga aquí y le dé un DNI, vaya por delante. De esas obligaciones se deriva un sentido de la comunidad. La persona, el ser humano, tiene que tener un sentido de la comunidad y tener unas obligaciones que no se vean como una carga, como una imposición del Estado, de Dios o de quien sea, sino como la manera en que tiene que relacionarse con el resto de la sociedad. Si admitimos que, por ejemplo, el egoísmo es una de las bases del liberalismo, sería la contrapartida, la antítesis de lo que yo estoy defendiendo. Para no copar más tiempo en esta presentación, en este primer punto, decir que, por supuesto, tienen que existir unas fronteras que delimitarían todos esos derechos en donde el hombre se siente respetado en su comunidad. Si no queremos fronteras, como también idearía el liberalismo, que esas fronteras fueran difusas, indefinidas en algunos aspectos, que las patrias no tuvieran soberanía en según qué temas, pues se iría coartando y delimitando los derechos y por lo tanto la libertad. Si fuera comunista podría tener visos de verosimilitud lo que estás diciendo, pero estás hablando con alguien que cree en otras cosas. Ujú. Lo digo porque me ha sacado a Franco. ¿Qué sucedió en el régimen de Franco cuando éramos la octava potencia industrial del mundo? Que se domesticó al capitalismo, que era una sociedad con mercado, no una sociedad de mercado. Los pisos no valían lo que valen hoy porque se intervenía una serie de cuestiones y no se permitía que y no se pagaban el IRPF de manera directa, no existía. Supongo que estaríamos todos de acuerdo en que esto fuera así. Y era un país enteramente próspero, un país en donde tuvo unos crecimientos económicos solamente superados por Japón. Sí, sí, si estuvieras hablando con un comunista, insisto, valdría tu ejemplo, pero es que es un ejemplo que a mí me vale perfectamente para defender lo que yo defiendo. El capitalismo, el sistema liberal, es una bestia que hay que domar. Claro que la sociedad de mercado es admisible, pero no que pase de ser una sociedad de mercado a con mercado. Claro que la libertad de relaciones tiene que existir, de libre comercio, por supuesto. Eso el Estado, en un Estado normal, lo permite, pero tiene que tener regulaciones al respecto, porque si no caeríamos en todo lo que he descrito antes. Decías y has dicho en dos ocasiones que ningún otro sistema es posible de garantizar una serie de condiciones económicas parejas al capitalismo. No es verdad. De hecho, el estado del bienestar, el welfare state,
no lo crea el capitalismo, lo crean los regímenes de los años 30, malditos, el fascismo y el nacionalsocialismo. Y digámoslo así de claramente, vivía mucho mejor un obrero, aunque suene muy mal y nos cierren el canal, en Berlín el año 37 o en Roma el año 38 que cualquier obrero de Nueva York en la época que usted quiera. De hecho, todo ese invento del estado del bienestar es por dos hechos, por haber derrotado a las potencias del eje y sabían cómo vivía la clase trabajadora bajo ese régimen y por la amenaza del comunismo. Por eso se inventó este tinglado, no porque el capitalismo quisiera que sus ciudadanos vivieran muy bien. De hecho, ese ejemplo que has puesto en el franquismo no es porque se lanzase a un liberalismo ultranza, era una sociedad con mercado, no de mercado. Y precisamente el gran triunfo del franquismo fue la creación de la clase media. Ningún régimen nunca va a acabar con la pobreza, pero sí lo que tiene que tender todo régimen que se precie es a crear el mayor número de gente, de personas, de habitantes de su país que vivan de la manera más digna. Y se creó aquella clase media gracias a que se domesticó a esa bestia que es el mercado. Confiarlo todo al mercado, confiarlo a la mano invisible, es un acto de fe cuasi religioso y además que no se cumple, porque se abandonaría a su suerte a millones de personas. Esta es la cuestión. Si nadie niega, a menos que yo fuera comunista, que tiene que existir un mercado. Ahora la cuestión es, hay que, y por ende económico, porque la economía es un apéndice de la ideología. Yo no entiendo a alguien que tenga unas ideas económicas pero no se sustenten en nada. Antes hablaba Samuel de cómo el individuo lo ha definido como un descendiente del mono. No, primero que es falso que el hombre venga del mono, por supuesto, pero además es que el individuo, la persona, y he empezado así hablando personas y no individuos, es mucho más que un animal. No solamente es un animal social que lo hemos definido antes, sino que tiene unas categorías humanas y entre las que se encuentra la dignidad y se encuentra el alma en su mayor acepción, no solamente en el sentido religioso, y por lo tanto no puede quedar nadie al margen en una sociedad que se precie. Esta economía puede haber cosas puntuales y España está reclamando con urgencia una reindustrialización, lo que se hizo y lo que hizo posible que España pasase de ser la octava potencia a no ser el número que estaremos ya hoy en el mundo, estaremos la 30 o por ahí, fue porque la 24 o una cosa así estaremos en el mundo. 15. Pues, En PIB estamos el 15. pues muy bien me lo fías, pero bueno, No, eso fue porque se decidió, se puede consultar al final del programa, cada uno, los oyentes y nosotros podremos ver en qué puesto está, pero me es igual, me parece muy poco del 8 al 15 cuando España no pinta absolutamente nada, cuando se le obligó a desindustrializarse, ahora van a por el mundo agropecuario, a que esto sea un país de turismo, de fulanas y de telefonistas, de camareros y de gilipollas, y lo primero, lo que demanda esta sociedad es reindustrializar desde luego sus sectores energéticos y mucho más allá. Y por supuesto, conjuntamente a eso, que tuviéramos soberanía. No tenemos soberanía de ningún tipo, ni militar, ni energética, ni económica, ni de ningún tipo, y una cosa iría conjuntamente con lo otro. Pero sobre todo una economía que vuelva a defender al hombre, no al individuo, no una sociedad de consumo, que el nombre ya también me chirría enormemente. No hemos venido a este mundo a consumir, a ser meros individuos, sino que hemos venido a otra cosa y por lo tanto la ideología y la economía que debería existir en nuestro país, irse a lejanas tierras para ver este tipo de cosas en una sociedad capitalista. Porque prima muchas veces mucho más el trasfondo cultural que la cuestión meramente económica. Has mencionado Medio Oriente, precisamente ese Medio Oriente donde los derechos comunitarios de la comunidad prevalecen frente a los derechos individuales, que es una cosa que a veces nos rasgamos las vestiduras, nos sorprende o bramamos, porque claro, los defensores de los derechos individuales no pueden entender cómo hay sociedades, y afortunadamente, a mi parecer, mayoritarias en el mundo, eligen entre los derechos comunitarios frente a los derechos individuales. Insisto en que cuando no se tiene trabajo, cuando no se tiene casa, no puedes tener libertad y es ahí donde el liberalismo te dice o lo coges o te mueres de hambre y tienes libertad para morirte de hambre. Eso entenderá quien nos vea que la libertad termina, que es una coacción y da pie a decir, no, pues trabaje usted para señor. mí
por 500 euros y viva debajo del puente. El No, señor, capitalismo ha cometes el logrado mismo las error mayores de el origen. capitalismo ha logrado las mayores cotas de bienestar. Eso es más que discutible. Te voy a poner el ejemplo, por ejemplo, de Teresa de Jesús cuando fue a Nueva York y se quedó horrorizada, y así lo manifestó, de la cantidad de esas bolsas de pobreza que existían en Nueva York. Y era Teresa de Jesús que vivía en Calcuta con los pobres de los más pobres de los pobres del planeta. Porque el capitalismo nos enseña siempre esas cotas de bienestar a quien le va bien, pero a las millones y millones de personas que les va mal, de esas no nos hablan. Fíjate cómo cómo está Estados Unidos, California, fíjate cómo está Estados Unidos, la ciudad de Detroit, un auténtico estercolero abandonado a su suerte. Claro que es la ley de la selva, claro que es el sálvese quien pueda. Y cuando dices de alguna manera, y lo has dejado traslucir, que para lograr unas cotas de bienestar se necesita esfuerzo, totalmente de acuerdo. Pero hay gente que parte de postulados, que su origen social y económico no es el mismo que que el de los demás. Y muchas veces hay bolsas y bolsas de millones de personas que están condenados a no salir de la pobreza. ¿Qué hacemos con esa gente? ¿Las dejamos a su suerte? ¿Las dejamos que mueran? Pero esto, Y con esto termino esta intervención, con lo que cuando se dice que quien llega a esas cotas de bienestar es por su esfuerzo, trasluce detrás una predestinación, un calvinismo, elementos judaizantes con los que no puedo estar de acuerdo. Al final, quien es rico es porque se lo merece y quien es pobre también. Es enteramente injusto, falso y hasta repugnante.